Buenas tardes, mi nombre es Yodemar Angulo. En la presente ocasión le voy a hablar sobre los actos procesales. Antes de iniciar el tema, debemos establecer la diferencia entre acto y hecho, lo cual se va a diferenciar por la voluntad. Es decir, que si existe voluntad, estamos en presencia de un acto procesal, dentro de las cuales se producen actos jurídicos, como son la demanda, la notificación del demandado, la declaración de un testigo, entre otros. Mientras que un hecho procesal se produce involuntariamente y se puede presentar durante el proceso, los cuales van a producir efectos jurídicos en él. Los requisitos del acto procesal se van a referir a fondos y otros a su forma. Unos son subjetivos y otros son objetivos. Los de fondo se tiene en primer lugar la capacidad jurídica de la persona. Como segundo, debe existir la legitimación, es decir, una validez, e idoneidad, es decir, la eficacia en el proceso. Los de forma se refieren a las formalidades que deben de reunir, es decir, cómo, dónde, cuándo deben ejecutarse. Este requisito es lo que se conoce como el debido proceso. Los subjetivos se refieren a esos requisitos que van con la capacidad del sujeto que va a ejecutar el acto. Los objetivos son los requisitos que se van a referir al mismo acto, es decir, los lapsos o los plazos que existen para completar una demanda, por ejemplo. Los distintos tipos de actos procesales, vamos a mencionar a los actos de las partes, que son las acciones que el actor y el demandado realizan en el curso del proceso y eventualmente existe un tercero litigante. Los actos de los órganos jurisdiccionales son aquellos actos emanados de los agentes de la jurisdicción y estos a su vez pueden ser actos de decisión que son dirigidos a resolver el proceso, sus incidencias o asegurar el impulso procesal. Los actos de comunicación es donde se le notifica a las partes o a otras autoridades los actos de decisión. Los actos de documentación, que son aquellos dirigidos a representar mediante documentos escritos los actos procesales de las partes, del tribunal o de los terceros. Los deberes procesales. Todas las personas que intervienen en el proceso tienen como objetivo la correcta realización del proceso. Esos deberes se refieren a que las partes deben actuar con probidad y decir la verdad. Es por ello que el litigante no debe desconocer un documento privado, sabiendo que fue escrito por su representado. No debe hacer transacciones obviando palabras, para que lo planteado en la cita tenga un sentido distinto. En cuanto al juez y al secretario, deben cumplir un horario de trabajo, de acuerdo a las horas de audiencias o despachos y administrativas fijadas en el cartel. El juez debe sentenciar sin dilataciones indebidas. Los terceros, como el testigo y el perito, deben dar cumplimiento a sus deberes establecidos en la ley. El incumplimiento de estos deberes, de acuerdo al artículo 830 del Código de Procedimiento Civil, son objeto de sanciones. Ahora vamos a hablarles sobre las obligaciones procesales. Estas, por lo general, se las imponen a las partes como consecuencias de sus actuaciones en el proceso. Otra obligación es la responsabilidad civil procesal por falta de probidad de las partes. Ahora nos referimos a las cargas procesales, que es donde las partes omiten una conducta por lo que producen consecuencias jurídicas perjudiciales. Su omisión no se le sanciona con multa o arresto, simplemente deja de realizar una facultad que la ley establece en su beneficio. Un ejemplo sería de esto cuando el demandado incumple su carga de contestar la demanda, la cual solo podrá durante el lapso probatorio desvirtuar los hechos alegados por el actor y no puede traer nuevos hechos al juicio, lo cual hubiese podido hacer de cumplir con la carga de contestar la demanda. Lo segundo es que el juez no tiene carga, solo deberes y obligaciones. La nulidad de los actos procesales. Dentro de la nulidad podemos mencionar la nulidad determinada por la ley o nulidad textual, lo cual en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil enseña que la nulidad no se declara sino en los casos determinados expresamente por la ley.
Pero además de esta disposición legal, nos encontramos con otras disposiciones que consagran la nulidad expresa determinada por la ley. Ejemplo de estas son las contenidas en los artículos 221 y 244 del Código de Procedimiento Civil, las cuales consagran las nulidades de los actos llevados a cabo en controversia a estos principios. La nulidad virtual. Esta es cuando se dejan de cumplir ciertos requisitos en la realización de los actos, pero la ley no establece o determina directamente que a falta de esto se debe inequívocamente declarar la nulidad, dejando la declaración de dicha nulidad de acuerdo a la apreciación del juez, quien luego de evaluar es quien declara o no la nulidad según el caso. La nulidad absoluta, esta se presenta toda vez que los actos realizados hayan sido cumplidos, infringiendo normas de orden público, es decir, que en la oportunidad de que un acto se realice contrariando normas de orden público, acarreará la nulidad absoluta de dicho acto, lo cual puede ser declarada de oficio. La nulidad relativa se presenta esta nulidad cuando afecta normas de orden privado o intereses privados. El principio finalista establece que aun cuando el acto no haya sido ejecutado o llevado a cabo mediante los procesos establecidos o reunidos los requisitos de ley, pero cumple con el fin último para éste, concibiendo ser válido, ya que obtuvo el resultado para el cual estaba previsto en la forma. Esa es la última.